Muy bien. Ok. Entonces, Iglesia de Cristo Mazatlán, pero ambas dicen Iglesia de Cristo Mazatlán. Y la que está con mute. Ok, la que está con mute. ¿Listo? Listo, hermano. Ok. Bueno, pues comenzamos entonces, mis hermanos. Buenas noches, bienvenidos a Instituto Bíblico para Latinoamérica Kairos. Vamos a continuar con nuestro seminario de todos los viernes de El Canon. Y nuestro expositor es, como ya saben, nuestro hermano Julio César Salazar de allá de Mazatlán. Hermano, adelante, estoy el tiempo y los controles. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase más, hermanos, de esta materia que se llama el Canon Bíblico, impartida por un servidor para el Instituto Kairos. Hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, vamos a comenzar, hermanos, primeramente con una oración. Así es que voy a pedir a un hermano varón voluntario que nos dirija en la primera oración, hermanos. La dirijo yo, hermano. Adelante, hermano. Ok, les invito a inclinar sus rostros. Vamos a orar. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, que tienes tu trono allá y que a la tierra la tienes por estrado de tus pies, y además moras en los corazones de los cristianos. Santifíquese tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Padre, primeramente en esta hora de la noche, te pedimos que tú seas el invitado de honor en este estudio, que tú seas el centro de ese estudio, Padre, y aparte, que tú le puedas proporcionar a nuestro hermano Julio César palabras claras, claves, sencillas, con el respectivo conocimiento, entendimiento, sabiduría, inteligencia, discernimiento, análisis y razonamiento, para que nosotros podamos saber qué es lo que tú nos tienes que dar a saber a través de él. Y en el caso de nosotros, Padre, que nos quites ese corazón que tenemos, que nos proporciones un corazón nuevo, fértil, sensible, una mente entendida para que podamos poner por obra y llevar a la práctica esa enseñanza. Te pedimos, Padre, ayúdanos a agradarte y hacer lo correcto delante de ti. Te lo pedimos, te lo solicitamos, te lo suplicamos juntamente con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de tu querido y amado y proporcionador de la salvación, como también glorioso Jesucristo, Señor nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Y vamos a pues dar la cita bíblica, hermanos. Vamos a dar la memoria el día de hoy. Salmos capítulo 119, verso 130. Así es que vamos a pedirle, a ver, ¿quiénes no han participado? Vamos a pedirle a nuestro hermano José. Ahí está nuestro hermano José. Luego vamos a pedir a nuestra hermana Michelle. Luego vamos a pedir a nuestro hermano. ¿Quién más? Ángel. Bueno, dice Ángel y Nancy, pero yo veo al hermano en la pantalla. Y otro más. Vamos a pedir a nuestra hermana Carmen. Hay dos ahí, no sé quién será Carmen, de las dos hermanas que están ahí. Adelante, hermanos.
No me acuerdo en qué orden los dije, así es que deben de estar bien listos para saber de quién le toca. Adelante. Hermano, Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender al sencillo, al simple. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbran y hacen entender al sencillo. La exposición de tus palabras alumbran y hacen entender a los simples. Salmo 119, 130. Muy bien, hermanos. Creo que son todos, ¿verdad? Bueno, vamos, hermanos, ahora a continuar con nuestro estudio. Miren, ahorita preparamos, hermanos. Yo les pasé un documento, hermanos. ¿Quién lo descargó ya? Pasamos un documento al grupo de estudiantes y me interesa saber quién lo descargó, quién no lo ha descargado. Yo voy a dar una exhortación. Cuando usted vea o cuando usted se entere que hay una solicitud por parte de los instructores, la mejor manera de contribuir con su estudio, con su aprendizaje es pues siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Estas herramientas, estos agregados que tenemos a bien compartir con ustedes, hermano, tienen un único propósito de aumentar un poquito más el conocimiento, de tener esas herramientas para poder estudiarlas, poder reflexionarlas. Así es que yo le recomiendo que no lo deje ahí abandonado en el cajón, ¿verdad? Seamos, y no estoy acusando a nadie, simplemente es una exhortación para animarlos a que seamos estudiantes serios. Estamos en un instituto, hermanos, y yo creo que eso requiere de nuestro esfuerzo. Nada es fácil, decía un maestro que nos compartió también la palabra. Nuestro hermano Paco decía, no hay atajos para el aprendizaje, no hay atajos para el aprendizaje. Y es cierto, hermanos, si queremos aprender, no podemos nosotros tomar un atajo, tenemos que dedicarle tiempo y esfuerzo. Y eso requiere lectura, hermanos, estar leyendo, estar meditando todo lo que se nos va compartiendo. Y bueno, espero que hayan tenido la oportunidad de descargar el archivo, ya sea que lo lea en su tableta o en su celular, aunque se vería muy chiquita la letra, o haya tenido la oportunidad de imprimirlo, y si es ordenado, usted va a tener su libreta de todas las materias que va llevando en el instituto, va teniendo también un folder con todas estas agregados que se van compartiendo para profundizar un poquito más en la materia, y va siendo ordenado, ¿verdad? Y lo va organizando para que le sirva a usted en un futuro. Bueno, hermanos, déjenme compartir pantalla para continuar con nuestro tema. Y ahorita vamos a tomar este día, hermanos, esta clase para cerrar ya el tema del canon del Antiguo Testamento. Vamos a cerrar el tema del canon del Antiguo Testamento el día de hoy. Vamos a ver este tema, hermanos, apoyando los reclamos por la inspiración del Antiguo Testamento que estuvimos viendo la semana pasada. También ahorita vamos a ahondar un poquito más en ello. Vamos a ver más cosas, hermanos, en relación a este tema, referencia del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento como un todo. Así es que tuvimos la oportunidad de ver la parte de la escritura, ¿se acuerda? Que vimos que escritura en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios,
pues es un sinónimo, hermanos, en el Nuevo Testamento, es un sinónimo con referencia al Antiguo Testamento. No decían Antiguo Testamento, ¿sí? Eso es un término que se acuñó, hermanos, mucho tiempo después. Así es que utilizaban la palabra escritura, ¿sí? Y bueno, vimos esta parte, hermanos. Vimos muchas referencias a esta. Son muchas citas, hermanos, las que estamos utilizando. Así es que por cuestión de tiempo no vamos a poder leer todas. Se nos iría la hora viendo citas, pero pues para eso está el cuaderno, para eso está los apuntes, o en su defecto, ¿verdad? Hay una captura de pantalla, hermanos, para que posteriormente tenga la oportunidad de revisar esas capturas de pantalla y puedan tomar nota. Así es que, hermanos, estuvimos viendo que este término escritura, en un sentido técnico, hermanos, ocurre unas 50 veces dentro del Nuevo Testamento, nuevamente, con referencia al Antiguo. Sí, y en la mayoría de los casos, hermanos, ese es el equivalente que se da. Para los cristianos del primer siglo, decíamos, la palabra escritura significaba primeramente el canon del Antiguo Testamento, el cual es llamado sagrado o también es llamado santo, hermanos. Entonces, en ellos se reconocía, sí, en ellos se reconocía la palabra de Dios inspirada a los profetas, ¿verdad? Y era la regla de fe y práctica para el pueblo. Así es que de ahí se toma también en la era cristiana estos escritos. Y bueno, vamos a continuar, hermanos. Todo esto ya lo vimos, ya vimos todo esto. Nos quedamos en otro término más. Aquí, hermanos, aquí nos quedamos precisamente la semana pasada, porque también este término hace referencia a escritos, hermanos, o al canon o a escritos del Antiguo Testamento, ¿sí? Otros subtítulos estrechamente relacionados con la palabra escritura. Déjenme ayudarle. A ver, ok, no. Pensé que está abierto un micro. Escritura, que en el griego, bueno, es grafé, hermanos. Son formas del verbo escribir, grafo, y está escrito, gegrafei. Así es que, hermanos, estas expresiones ocurren unas 92 veces en el Nuevo Testamento, en referencia directa al Antiguo Testamento. Ya lo dijimos. A pesar de que la vasta mayoría de las referencias son para pasajes específicos en el Antiguo Testamento, en términos de citas o paráfrasis, algunos son más generales en alcance. Por ejemplo, hermanos, en Marcos capítulo 9, verso 12, y bueno, ahí vienen varias citas que ponen de ejemplo estos que estamos diciendo, ya sean citas textuales. Esas citas textuales, hermanos, normalmente son tomadas o basadas, decíamos en clases pasadas, directamente de la Septuaginta, de la versión griega, ¿sí? Por eso algunas ocasiones, hermanos, cuando comparamos esas citas con citas con su origen, ¿verdad? La cita teniendo su origen en el Antiguo Testamento, difieren algunas palabras, ¿sí? Y cuando expresan la idea de la cita, bueno, eso es lo que entendemos como paráfrasis, ¿verdad? Que utilizaron algunos escritores en el Antiguo Testamento para citar las escrituras del Antiguo Testamento. Así es que, hermanos, todos estos escritos, hermanos, todas estas citas también implican una autoritativa colección de escritos. Esto es importante, hermanos, contemplarlo dentro de lo que entendemos en el Nuevo Testamento. Todas ellas están reconocidas, todas esas citas están reconocidas de manera autoritativa. Todos los cristianos, los apóstoles, todos los creyentes, hermanos, de ese tiempo, del primer siglo, hermanos, reconocían la colección de estos escritos. En
en el escrito que les envié vienen las referencias desde Génesis, hermanos, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, todos los libros del Antiguo Testamento citados en el Nuevo Testamento, hermanos. Por eso es importante que lo vayamos leyendo, lo vayamos comparando. Historias importantes también que vienen en el Antiguo Testamento son mencionadas en el Nuevo. Hay un reforzamiento del canon bíblico del Antiguo Testamento en el Nuevo que es importante nosotros identificar. Así es que el escrito, bueno, tiene ese objetivo, hermanos. Y bueno, hermanos, les decía, la expresión está escrito directa o implícitamente, se refiere a los escritos autoritativos, como decíamos, es decir, la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Otra palabra, hermanos, que también es utilizada dentro del Nuevo Testamento es la palabra para que se cumpla. Esta palabra, hermanos, esta oración viene unas 33 veces en el Nuevo Testamento. Hermanos, cuando estamos citando esto, cuando citamos una cantidad de veces que aparece una palabra, normalmente esa cantidad de veces la tomamos de la versión Reina Valera 60, hermanos. Sí, claro, cuando esa referencia la aplicamos a la traducción al español, ¿sí? No exactamente del griego mismo, ¿sí? Por eso cuando ve usted un número, son más o menos 300 veces esta palabra, 50 veces esta palabra, o en este caso 33 veces, es porque 33 veces la va a encontrar normalmente en la Reina Valera, en la versión 60, hermanos. ¿Sí? Ya si usted cambia una versión dinámica, pues ya el número va a variar, ¿verdad? Ya el número quizás no sea el mismo. Ya no se encuentre la misma expresión, la misma palabra tantas veces, porque va a variar, porque es más dinámica la traducción. Es diferente. No en el sentido de la esencia de la enseñanza, sino la manera en que que explica o traduce el pasaje. Es algo para destacar, hermanos. Entonces, igual que la frase, esta frase usualmente se refiere a un pasaje dado en el Antiguo Testamento para que se cumpla, y la referencia es alguna profecía del Antiguo Testamento. Sin embargo, algunas veces es usada en un sentido general para aplicarse a todo el canon hebreo, hermanos. Hay unos ejemplos ahí para que, bueno, también lo revisen cuando tengan oportunidad. Las citas de Mateo 5:17, Lucas 24:44 y Lucas 21:22 hacen una predicción de un tiempo diciendo para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, esto es algo importante, hermanos, para tener una confiabilidad del canon, ¿verdad? Del canon bíblico, de esos libros inspirados por parte de Dios a los hombres. En instancias específicas, hermanos, esta introducción se aplica a las predicciones del Antiguo Testamento que deberían de suceder. Sin embargo, hay ocasiones cuando la expresión se refiere a la naturaleza preparatoria de todo el Antiguo Testamento, el cual esperaba su cumplimiento en Cristo. Así es que, hermanos, en los últimos casos existe un reconocimiento directo de la inspiración del Antiguo Testamento. Hay un reconocimiento directo de la inspiración del Antiguo Testamento, mientras que en los primeros hay un reconocimiento implícito. En cualquiera de los casos, la fórmula para que se cumpla, cuando es usada, hermano, en relación o en referencia al Antiguo Testamento, implica un reconocimiento directo
de la naturaleza profética de estos escritos. Cuando decimos nosotros que es un reconocimiento directo de la naturaleza profética, es que en la mente de los judíos, hermanos, en la mente y en la mente también de nosotros, ese reconocimiento directo significa que esos escritos provenían directamente de la inspiración divina. Así es que tenían un alto grado de estima, hermanos, de observancia. Sí, tenían un alto grado de consideración y de respeto, hermanos. Era la palabra sagrada. Así es que ahí también hay una confiabilidad en todas esas citas, escritos proféticos que eran considerados, claro, divinos y autoritativos. Otra más, hermanos. También está esta palabra utilizada en el Nuevo Testamento. Claro, esta palabra viene por toda la Biblia, pero estamos haciendo referencia al Nuevo Testamento en relación al Antiguo. Y hermanos, a pesar que el término ley fue frecuentemente reservado para los primeros 5 libros del canon hebreo, esta fue algunas veces usada para referirse también al todo el Antiguo Testamento, hermanos. Es decir, el Antiguo Testamento como un todo. Cuando decía, en algunas ocasiones cuando hablaban de la ley, se referían a los primeros 5 libros, a la Torá hebrea. Pero en otras ocasiones, por el contexto, también, hermanos, hacían una referencia a todo el canon del Antiguo Testamento. Con esta palabra, hermanos, se refiere a otros libros, dando a entender que tienen la misma autoridad divina. Por ejemplo, Mateo 5:18 usa la palabra ley en una referencia paralela a la ley o los profetas. Lo puede leer del verso 17. En Juan, por ejemplo, 10:34, Jesús dice a sus discípulos, ¿no está escrito en vuestra ley? Justo antes de citar el Salmo 82:6. Es decir, Jesús está utilizando este segundo principio para entender el concepto de ley en los judíos, hermano, como yo entendía en ley, dependiendo del contexto, haciendo una referencia a la Torá o también a todo el Antiguo Testamento. Este es un ejemplo de cómo Jesús llamó ley, no solamente en una referencia al Pentateuco, sino cita los salmos, y a los salmos también les llama ley, ¿verdad? O parte de la ley. Hermanos, en forma similar, Juan, vienen varias citas. Juan 12:34 usa la palabra ley. En el 15:25 también usa su ley, dice su ley, vuestra ley. En Juan 18:31, para referirse también a todo el canon del Antiguo Testamento. En Hechos 25:8 hace una referencia a la ley de los judíos. Y bueno, hermanos, las epístolas de Pablo también hacen un amplio uso del término. Cuando aplica a los gentiles, ahí en Romanos 2:14, cuando dice los gentiles que no tenían ley, ¿verdad? Si leemos el contexto, leemos todo el capítulo 2, podemos entender entonces que esa ley, hermanos, tiene una referencia al canon completo, al Antiguo Testamento. Porque cuando nosotros decimos Antiguo Testamento, no estamos pensando solamente en el Pentateuco. Estamos pensando de Génesis hasta Malaquías, hermanos, todo, con todos los profetas, todos los libros sapiensales, históricos, etcétera, profetas mayores, menores. Cuando decimos Antiguo Testamento, para ellos, en ocasiones, la palabra ley, así como escritura, tenían la misma referencia, ¿verdad? Cuando habla de las obras de la ley, más adelante Pablo, ahí en el mismo escrito a los Romanos, en el capítulo 3, verso 20, de la justicia que está basada en la ley, también hace una referencia a eso, Romanos 10:5.
cuando da esa referencia, dice justicia que está basada en la ley, ahí está en Romanos 10:5, inmediatamente después cita Isaías 28, 11 al 12, ¿verdad? Es decir, hay que destacar esta parte porque significa lo que estamos explicando, que según el contexto ellos entendían ley como todos los escritos. En este caso, no está citando el Pentateuco, está citando la parte de los profetas, hermanos. Así es que después de la introducción, en la ley está escrito, también es una parte, hermanos, que Pablo maneja ya en Primera de Corintios 14:21. En Hebreos, hermanos, son muchas citas. Luego las puede comprobar una por una si está tomando nota. En Hebreos 10:28, hermanos, se refiere a la ley de Moisés, ¿sí? Así por extensión, el término ley, el cual originalmente denotaba los libros dados a Moisés por Dios, vino a ser aplicado al resto del Antiguo Testamento por medio de los judíos y de los escritores del Nuevo Testamento. Bueno, entonces, hermanos, esta es una parte también que estamos viendo en relación a verificar o entender que existía un canon del Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento está respaldando esos escritos inspirados. La ley y los profetas, hermanos, es otra expresión también que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a lo mismo que ya hemos venido explicando. La forma más común, hermanos, designada para el Antiguo Testamento, además de la palabra escrituras, es la ley y los profetas. Esta forma, hermanos, como Jesús llamó al Antiguo Testamento en 2 ocasiones durante su Sermón del Monte. Así llamó Jesús a todo el canon hebreo, ¿verdad? La ley y los profetas. Ahí lo puede ver en esas citas de Mateo 5:17 y luego lo repite en el capítulo 7, verso 12. Algunas veces el paralelo Moisés y los profetas fue usado. Moisés en un intercambio entre la palabra ley, ¿verdad? En ocasiones también Moisés es utilizado como un sinónimo de ley. Así es que eso fue usado, hermanos. Ahí está la cita en Lucas 16:29 al 31, capítulo 24:27 y Hechos 26:2. La inspiración, entonces, hermanos, canónica de este título es revelada en Lucas 16:16, el cual establece la ley y los profetas eran hasta Juan. Parece ser que hace un recorrido desde Génesis, hermanos, hasta Malaquías, ¿verdad? O hasta el apóstol Juan, mejor dicho. Cruza Malaquías y cruza esos 400 años de silencio y llega hasta Juan. Estos incluyeron toda la revelación escrita de Dios hasta el tiempo de Juan el Bautista, traída también en las sinagogas, hermanos. Pablo, en su defensa ante Félix, ¿se acuerdan? Afirmó que servía al Dios de sus padres. Ahí en Hechos 24:14 decía, al Dios de sus padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Así es que los apóstoles, hermanos, creyeron y practicaron toda la revelación de Dios para Israel en el tiempo de Cristo. Vamos a ver otra más, hermanos, otra expresión más, que es interesante mirar estas comprobaciones, hermanos, estas referencias. La palabra de Dios es otra expresión que se utiliza, hermanos, en el Nuevo Testamento. Esta expresión, hermanos, que refleja la totalidad y autoridad del Antiguo Testamento, ya hemos dicho, es usada varias veces en el Nuevo. En Marcos 7:13, por ejemplo, y en Juan capítulo 10, verso 35, usa
la palabra de Dios como un paralelo, como un sinónimo de escritura, la cual no puede ser quebrantada, dice ahí en Juan capítulo 10, verso 35 y en Marcos 7, 13. Pablo lo menciona, hermanos, en Romanos 9, 6. Y hay otras referencias también, hermanos, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, mejor dicho, la mayoría de las cuales no son positivamente identificables o relacionadas con el Antiguo. Sin embargo, muchas referencias pueden ser aplicadas a esta reflexión que estamos haciendo o a este análisis que estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, segunda de Corintios 4:2. El escritor de la carta, hermanos, a los hebreos establece que la palabra de Dios, cuando menciona la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante, que está utilizando el término la palabra de Dios para referirse a todo el Antiguo Testamento, hermanos. Sí, recordemos que en ese momento, cuando fueron dichas estas palabras, cuando fueron escritos estas cartas, estaba aún conformándose el canon que posteriormente iba a establecer el Nuevo Testamento. Así es que todavía no había un canon en el Nuevo. ¿Sí? Eso nos obliga a pensar entonces que la palabra de Dios es viva y eficaz. En la mente del escritor a los hebreos estaba el Antiguo Testamento. Obviamente para nosotros, cuando hablamos de la palabra de Dios es viva y eficaz, cerramos todo completo, ¿verdad? Cerramos el canon, tenemos la palabra de Dios ya completa. Así es que nosotros pensamos en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo. Antes no tenían este ejercicio porque, pues por obvias razones, lo que explicamos, ¿verdad? Todavía se iba estableciendo el canon para los cristianos, para este nuevo pacto que tenemos. Así es que, hermanos, el escritor de la carta entonces establece esto, hermanos. Y en Apocalipsis 1:2, dice Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esa es una clara referencia no solamente al Evangelio de Jesucristo, que lo podemos encontrar en el Nuevo. Cuando habla del testimonio de Cristo, puede establecerse varias cosas, no solamente el Evangelio de Cristo, también las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? El ejemplo de Cristo. Pero lo que destacamos aquí de Apocalipsis 1:2 es cuando establece Juan, cuando menciona Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Bueno, es otra referencia. Podemos entenderlo como una referencia también al Antiguo Testamento. Bueno, los oráculos de Dios, hermanos, los oráculos no es nada más que profecía, hermanos. Sí, es un mensaje directamente de Dios a los hombres. Es lo que significa la palabra oráculos. Esta expresión, hermanos, es un aliado cercano con las descripciones anteriores del Antiguo Testamento. Romanos 3:2 indica que a los judíos les ha sido confiado los oráculos de Dios. En Hebreos 5:12 se refiere al Antiguo Testamento por medio de su instrucción, cuando establece la necesidad de que se le enseñe cuáles son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, antes de que los lectores pudieran ir a la madurez en Cristo. El Antiguo Testamento entonces es visto como la voz de Dios. En esencia es lo que significa oráculo, hermanos. Así es que, hermanos, esas son algunas palabras en el Nuevo Testamento que podemos encontrar para respaldar el canon del Antiguo Testamento. Hasta aquí, hermanos, ¿hay algún comentario que quieran hacer?
Hermano, ¿cuál fue el significado que dijo de la palabra oráculo? Bueno, oráculo es un mensaje directamente de Dios, aunque obviamente la palabra oráculo es una palabra común y se utilizaba para la relación que había entre dioses y el hombre, ¿verdad? Y los hombres. Pero en este ejercicio, para este contexto, lo entendemos lo que Dios habla a los hombres, ¿sí? ¿Tenemos el punto, hermanos? En sí, eso entonces sería el significado de la palabra oráculo, lo que Dios habla a los hombres. Sí, lo que Dios habla a los hombres, sí. Uh-huh. Es una respuesta, es lo que es hacer saber la voluntad de Dios a los hombres por medio de designios, de mandatos. Eso se le llama oráculo. Es algo parecido, hermano, a lo que usaba el pueblo de Israel, ¿no? Como lo del efod, que ahí Dios hablaba por medio del efod. Sí, y no solamente por ese medio, hermano, sino también Dios se dirigía a sus profetas de manera directa, a través de visiones, a través de sueños, y bueno, y otras a través de apariciones, y cuando hablaba a los hombres para dar alguna respuesta, alguna instrucción, a eso se le conoce como oráculo. Aquí tengo el término. El término oráculo deriva del latín oraculum y del griego oráculo, que significa tanto la respuesta de una divinidad o de los dioses a las cuestiones que se le plantean, como la propia divinidad, o que Dios da las respuestas. Bueno, pues es más o menos la idea, hermanos, de la palabra oráculo. Es un mensaje divino. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Julio. Adelante, hermano. Sí, yo no bajé el archivo que mandaste, pero lo revisé así nada más y me causó cierto ruido el hecho de cómo se ve una imagen al final de los textos, cómo vienen ordenados los libros, porque ya ves que nos dejaste de tarea memorizarnos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces vi por ahí algunos libros, los acomodos, y me causó ruido. ¿Nos pudieras explicar esto? Bueno, realmente, hermano, no sé a qué se refiere, sinceramente. Nos mandó un archivito, ya viste, por el WhatsApp. Sí, hermano. Entonces vienen ahí cómo están ordenados, pues como un archivo, una enciclopedia, pero no coincide con los libros, pues vienen más libros y el orden como está no es como lo tengo yo en mi Biblia, pues en la Reina Valera. Pues déjemelo revisar, hermano, déjamelo revisar y luego le hago el comentario. Ok, de acuerdo, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, continuamos. Déjame ver aquí para auxiliarlo con el micrófono. Ahí está. Bueno, hermanos, esto es lo que les mandé. Referencia del Nuevo Testamento a las secciones del Antiguo Testamento. Sí, esto es lo que les mandé. No lo vamos a ver porque son muchos, hermanos, son muchas cosas. Para ver, sí, por ejemplo, la ley. Esta sección, hermanos, está referida en diferentes maneras. Ahí vienen textos que también vienen, hermanos, dentro de, bueno, esta diapositiva, esta información no viene en el documento que les envié,
pero también es parte del mismo. Yo lo separé, pero es parte de lo mismo, hermanos. ¿Sí? En relación a esto, el Antiguo Testamento hebreo, hermanos, tuvo dos secciones, referencias del Antiguo Testamento que conforman la naturaleza autoritativa del Antiguo Testamento. Así es que, referencia acerca de las dos secciones, hermanos, la frase combinándolos, la ley y los profetas, o Moisés y los profetas, aparecen también dentro del Nuevo Testamento. Que estas dos secciones abarcan el Antiguo Testamento completo es obvio, considerando muchos pasajes. Por ejemplo, Lucas 24:27, todas las escrituras, dice Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan, ya lo vimos, lo cual engloba todo el tiempo transcurrido de la revelación de Dios entre los profetas del Antiguo Testamento y tiempos del Nuevo Testamento. Bueno, y aquí está en esta parte, hermanos. Existen también varias referencias separadas a la ley y a los profetas en el Nuevo Testamento. En este caso, la ley, esta sección del Antiguo Testamento referida de diversas maneras. Tienen las citas en Mateo, la ley de Moisés, en Hechos y en Hebreos, Moisés, el libro de Moisés, dice 2 Corintios 3:15, en Marcos y el libro de la ley. En Gálatas 3:10, cada referencia es una apelación directa a la autoridad divina de los escritos de Moisés. El Nuevo Testamento se refiere al Antiguo como autoridad divina. También viene la parte de los profetas, hermanos, que también es etiquetada como las escrituras de los profetas y el libro de los profetas. La referencia es a los libros o los escritos de los profetas y la apelación a ellos es a un grupo o colección de libros que sirven como una autoridad divina en asuntos de moral y teología. Bueno, esa es la parte, hermanos. Ya después viene referencias del Nuevo Testamento a libros individuales del Antiguo Testamento. Y esto es lo que yo les envié, hermanos. Esto ya no lo vamos a ver porque no tiene caso. Ya lo tienen ahí porque está lleno de citas, hermano. Prácticamente son puras citas y por tiempo mejor se los mando y cada quien ya lo lee cuando considere prudente. Bueno, aquí estamos haciéndole la invitación a consultar el escrito que se envió por el grupo. Bueno, hermanos, y entonces entramos. ¿Qué horas son? Muy bien, vamos a ver si les ponemos en tiempo récord. Hermanos, vamos a tratar de tener un resumen de lo más importante que hemos estado hablando ya para en esta noche, en esta clase, cerrar este tema, hermanos, el canon del Antiguo Testamento. Y bueno, como decíamos, hermanos, al inicio de la clase, la palabra canon se entiende como regla y se aplica a la Biblia de dos maneras. La Biblia como el criterio de fe y práctica de la iglesia, hermanos. Su contenido como la colección y, hermanos, de libros inspirados, ¿sí? Es una colección de libros inspirados. Anterior del siglo IV, hermanos, después de Cristo, los cristianos se habían referido al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento como las Sagradas Escrituras. Cuando Pedro escribe acerca de Pablo, dice que Pablo escribe de una manera complicada de entender, dice, como las otras escrituras, entendiendo que los escritos apostólicos, en este caso en referencia a Pablo, serían o eran en ese momento parte de las escrituras, reconociendo una inspiración divina. Así es que pues nosotros entendemos también de esa manera las Sagradas Escrituras como la Biblia completa, hermanos, el canon completo. La Biblia es canónica, hermanos. La palabra de Dios es que a través de su enseñanza plasmada en la Biblia, además del conocimiento y la experiencia de cómo Él recompensa la obediencia
y castiga la desobediencia con disciplina, su pueblo aprenda a amar, adorar y servir a Dios mismo, y amar y cuidar y servir a los demás, siendo el ejemplo de Jesucristo. Con ese plan de Dios, hermanos, a tener su palabra entre nosotros. Vamos a pedir a los hermanos que nos ayuden con los micros. Ahí está. Y bueno, para este fin, hermanos, para este fin, cada generación, hermano, necesita la Biblia. Sí, cada generación, indefinidamente, hermanos, hasta que Cristo venga de nuevo, va a necesitar esta Biblia, hermanos, este canon escrito que expresa la voluntad de Dios para todos los hombres de todos los tiempos. Verdad, justicia, amor, bondad, sabiduría, adoración, doctrina, devoción. Así que este libro, hermanos, completo, llamado Biblia, permite que las personas vean qué deben pensar, qué deben hacer, qué ideales deben forjarse, qué metas deben fijar, qué límites deben respetar y qué estrategias de vida deben seguir. Esas son las funciones que se afirma que cumple la palabra de Dios cuando se le llama canónica, que la palabra es canónica, la Biblia es canónica. La Biblia entonces debe leerse como una regla dada por Dios de creencias y comportamientos, es decir, de fe y de vida. Bueno, hermanos, la Biblia es inspirada. Estamos diciendo un resumen para ya cerrar este tema. Un concepto fundamental, aunque hay agregados también, hermanos, que no vimos, para ahondar un poquito más. Ahora vamos a ponerle aquí silenciar al entrar. A ver si no funciona. Biblia, hermanos, la Biblia es inspirada. Un concepto fundamental, hermanos, de la canonicidad, de inspiración. Esta palabra indica una singularidad efectuada por Dios que es comparable a la singularidad de la persona del Señor hecho carne, es decir, de Jesús, hermanos. Así como Cristo fue plenamente humano y plenamente divino, también lo es la palabra de Dios, también lo es la Biblia, hermanos. Escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Así es que la Biblia, hermanos, aunque está en físico, ¿verdad? Podemos decir 100% terrenal, pues la física palabra, pero es también 100% divina. Toda escritura testifica de Dios mediante escritores humanos inspirados por él, y toda la escritura contiene su voluntad y da testimonio de sí mismo en sus palabras y a través de ellas. La manera de conocer la mente de Dios es a través de la expresión de la mente de estos escritores humanos. Así que el lector de la Biblia busca esta característica primero, hermanos. Pero el texto debe leerse o releerse como la instrucción del mismo Dios que se revela a sí mismo y que se nos ofrece en la forma de este testimonio humano. Bueno, de esta manera Dios le indica al lector la verdad sobre sí mismo, sus obras pasadas, presentes y futuras, y su voluntad para la vida de las personas. Muy bien, hermanos. Estos son escritos en relación a lo que estamos viendo del canon completo, ¿verdad? Y bueno, hermanos, en otro punto, el Antiguo Testamento equivale al canon de la Biblia hebrea. Esto ya lo vimos, hermanos, estamos resumiendo, estamos ahondando un poquito más
recordando un poquito más acerca de lo que ya vimos para que quede bien afianzada lo que hemos estado viendo. Hay que recordar, hermanos, que en la misión de evangelizar a los gentiles por parte de la iglesia, la versión Septuaginta que ya vimos, hermanos, a qué referencia hace, ¿verdad? Una traducción de los escritos hebreos al griego, pues tomó una relevancia importante, hermanos, dentro del primer siglo. Igualmente, hermanos, la versión latina, que ya vimos también una información acerca de la Vulgata latina, ¿sí? Fue una traducción tomada directamente de la versión griega y también de los originales hebreos. Es una traducción, hermanos, en latín. En los lugares donde no se tenía conocimiento del hebreo y se sabía muy poco sobre la tradición judía, se volvió más difícil distinguir entre los libros bíblicos y otros textos religiosos populares que circulaban en griego o en latín. Esto es evidente, hermanos. Quizás no para los propios judíos, que tenían más claro cuáles eran los libros inspirados, pero sí para los que no eran judíos. En este caso, pues, se distinguen como gentiles. Existía esa confusión, no había un reconocimiento o un conocimiento pleno de qué libros eran inspirados de otros que no los eran, ¿verdad? Bueno, y libros con contexto religioso, obviamente. Estos factores, hermanos, generaron incertidumbre sobre la composición de la escritura, que era lo que buscaban resolver quienes acuñaron el término canon. Así es que, hermanos, la selección de las secciones de la escritura en el canon del Antiguo Testamento. La visión más aceptada, hermanos, que llegaron a tener algunos estudiosos, es que las 3 secciones de la Biblia hebrea hace referencia a la ley, ¿verdad? Los profetas y los escritos o los agiógrafos, que ya mencionábamos anteriormente, hermanos, eran clasificaciones arbitrarias de los libros reconocidos como canónicos en 3 épocas diferentes. Ojo, por mucho tiempo se creyó esto, que el canon, hermanos, eran clasificaciones arbitrarias de los libros reconocidos como canónicos. Eso también lo mencionamos en clases pasadas, hermanos. ¿Sí? El concilio de Jamnia, que lo pusimos en duda, o muchos estudiosos ponen en duda que haya existido un concilio de esa naturaleza, y bueno, y otros datos que también pudimos dar, ¿sí? Así es que, hermanos, referente a esto, esas clasificaciones arbitrarias de los libros reconocidos como canónicos en 3 épocas diferentes, esas 3 épocas diferentes, hermanos, es que la primera sección, por ejemplo, así se clasificaba o así se entendía. La primera sección es referente se estableció en la época de Esdras y Nehemías, alrededor del siglo V antes de Cristo. La segunda sección, hermanos, establecida en el sínodo de Yavne o Jamnia, alrededor del año 90 después de Cristo, ¿verdad? Mencionamos que este concilio, hermanos, dudoso, muchos ponen en duda que haya existido este concilio, y se siguió, fue después de la destrucción del templo de Jerusalén, alrededor del año 90. Y la tercera sección, hermanos, la segunda sección, me brinqué eso, hermanos, en un periodo intermedio más alrededor del siglo III antes de Cristo, y la última sección
entonces sí, establecida en el sínodo de Yavne o Javnia alrededor del año 90. Por otra parte, hermanos, estudios recientes han corregido la postura anterior de selección arbitraria de los libros. Siguen ahora una secuencia cronológica, se centran en la ley de Moisés y rastrean la historia desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Bueno, hermanos, por ejemplo, los profetas y los escritos se colocan en el orden tradicional en el Talmud. Nosotros ya vimos, hermanos, anteriormente cuáles fueron los criterios para incluir un libro dentro del canon del Antiguo Testamento. Es que no lo vamos a mencionar en esta ocasión, pero ya tenemos esa referencia. Los profetas comienzan con 4 libros narrativos, por ejemplo, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que rastrean la historia de todo el segundo periodo, desde la entrada a la tierra prometida hasta el exilio en Babilonia. Finalizan con 4 libros proféticos, Jeremías, Ezequiel, Isaías y el libro de los 12. El libro de los 12, estamos hablando de los profetas menores, que son 12, clasificados según longitud en orden descendente. También, hermanos, están los escritos. Los escritos comienzan con 6 libros líricos o sapiensales: Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones, clasificados según su longitud en orden descendente. Y finalizan con 4 libros narrativos: Daniel, Esther, Esdras, Nehemías. En el canon hebreo estos libros van juntos, nosotros tenemos separados, y Crónicas también los tenemos separados, que abarcan el tercer periodo de la historia, es decir, el periodo del exilio y del regreso. Los 4 libros narrativos, hermanos, también los hagiógrafos, en este caso se ubican en segundo lugar para que Crónica resuma toda la historia bíblica desde Adán hasta el regreso del exilio, y por ese motivo también Esdras y Nehemías se ubican delante de Crónicas y no después. Y bueno, una pequeña anomalía es esta sección, hermanos, este libro de Cantar de los Cantares, que de hecho es algo más breve que Lamentaciones y no más extenso, pero se ubicó en primer lugar para que quedaran juntos los 3 libros. Los 3 libros relacionados con los salmos. Así es que cada una de las 3 secciones del canon del Antiguo Testamento tienen un componente narrativo que abarca uno de los 3 periodos sucesivos de la historia, y un componente literario que representa uno de los 3 tipos diferentes de la literatura religiosa judía, en este caso la ley, los oráculos o profecía, y poesía lírica o sapiensal. Es prácticamente las 3 grandes los 3 grandes tipos de literatura que maneja la Biblia, hermanos, en referencia al Antiguo Testamento. Bueno, ¿cómo las traducciones al griego y al latín llegaron a incluir los libros deuterocanónicos? Permítame un momento. Muy bien. Bueno, ¿cómo las traducciones al griego y al latín llegaron a incluir los libros deuterocanónicos? Esto también lo vimos, hermanos, en su momento. Por mucho tiempo se mantuvo una creencia en cuanto a cómo llegaron a incluir
tanto la traducción griega como la latina, los libros apócrifos. Durante el siglo XVIII se imprimieron y se publicaron la versión griega de la Biblia. En ella incluían los libros deuterocanónicos. Los editores, hermanos, supieron que el Antiguo Testamento de este manuscrito cristiano se había copiado de manuscritos judíos con los mismos contenidos y que por eso los libros deuterocanónicos muy probablemente se encontraban en la traducción de la 70, de la Biblia Septuaginta, como se conoce, y se incluían de la misma manera en el canon de los judíos de Alejandría, que hablaban griego en tiempos precristianos. Esa fue la hipótesis, hermanos, que se manejó por mucho tiempo, y para apoyarla se hizo otra conjetura, que la mayoría de los libros deuterocanónicos se habrían escrito en griego y fuera de Palestina. Bueno, hermanos, pero en la actualidad se sabe que todos los elementos de esta teoría, bueno, son falsos, ¿sí? Los manuscritos de cuero, hermanos, lo suficientemente grandes para incluir todo el Antiguo Testamento, no existieron ni entre los cristianos ni entre los judíos hasta finales del siglo IV. Los manuscritos bíblicos cristianos más antiguos se escribieron sobre papiro y tenían espacio solo para aproximadamente 3 de los libros más extensos. Los judíos de Alejandría mayormente seguían a los de Palestina y es poco probable que hubieran establecido su propio canon. Además, su escritor más importante, Filón de Alejandría, si bien toma citas del Antiguo Testamento en sus obras, que son voluminosas, nunca se refiere a ninguno de los libros deuterocanónicos. Los primeros manuscritos bíblicos cristianos incluyen pocos libros de los deuterocanónicos y hasta el 303, hermanos, después de Cristo. Solo Sabiduría, Tobías y Sirácides. Sirácides es eclesiástico, hermanos, el libro eclesiástico. Aparecen alguna vez en ellos. Otros libros de los deuterocanónicos no se agregaron hasta más tarde. Si es que en la actualidad, hermanos, son pocos los que creen que la mayoría de los deuterocanónicos se escribieron en griego y fuera de Palestina. Y el libro de Eclesiástico afirma que se compuso en hebreo. De hecho, la totalidad de los libros deuterocanónicos, como se conocen también, excepto Sabiduría y Segunda de Macabeos, tal vez hayan sido traducidos a partir de un original en hebreo o arameo y también escritos en Palestina, hermanos. Así es que la manera, hermanos, en que los escritores cristianos utilizaban los deuterocanónicos confirma lo que hemos expuesto, lo antes dicho, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar ahorita. Hacia finales del siglo II, a veces se consideraba a Sabidurías, Tobías y Eclesiástico como parte de las escrituras, pero no sucedía lo mismo con ninguno de los otros libros deuterocanónicos. Su aceptación, hermanos, final fue un proceso lento. Ocurrió algo similar con las listas cristianas de los libros del Antiguo Testamento. Así es que, hermanos, el Nuevo Testamento parece reflejar el conocimiento de uno o dos de los textos deuterocanónicos dentro de los escritos del Nuevo Testamento, pero nunca le atribuye autoridad, como lo hace con muchos de los libros canónicos del Antiguo Testamento. Si bien, hermanos, el Nuevo Testamento cita varias partes del Antiguo, alrededor de 300 citas,
nunca cita texto de los deuterocanónicos. Hay un ejemplo en Judas, en la carta de Judas, en el verso 14 al 16, que cita, por ejemplo, a Primera de Enoc, pero Primera de Enoc, hermanos, no pertenece o no es reconocido dentro de los deuterocanónicos, ¿verdad? Así que es una referencia aparte de este segundo canon, como se le conoce también. Es en el siglo II, hermanos, Justino Mártir, en el siglo II, Justino Mártir y Teófilo de Antioquía, que frecuentemente hacían referencias al Antiguo Testamento, bueno, nunca hicieron alusión a ningún texto de los deuterocanónicos. Así que no solamente tenemos referencias bíblicas, que nunca hubo una cita de los deuterocanónicos, sino también tenemos ejemplos seculares, ¿verdad? O extrabíblicos, que tampoco estos hombres escritores utilizaron citas de los deuterocanónicos. El desarrollo del pensamiento religioso, y vamos a acabar, hermanos, vamos a terminar. Con este punto terminamos. El desarrollo del pensamiento religioso en los deuterocanónicos. Hermanos, el desarrollo del pensamiento religioso en los deuterocanónicos, que se extiende más allá de las enseñanzas del Antiguo Testamento, se debe evaluar a la luz de las enseñanzas del Nuevo. Esto también, hermanos, es decir, el contenido de los deuterocanónicos también sirvió para establecer el canon del Antiguo Testamento. Los escritos y la enseñanza que también arrojaban estos libros no fueron reconocidos por la comunidad judía. Sí había lecturas de la comunidad judía de los libros apócrifos. Sí ellos consultaban, mas no reconocían su autoridad divina. Así es que al no reconocer, hermanos, la comunidad judía, el pueblo judío, estos libros, por ende, hermanos, tampoco lo hacemos ahora en la era cristiana. Y no solamente por eso, hermanos, hay muchos motivos más que ya los vimos, ¿verdad? Y ahorita estamos estableciendo también otros puntos más. Y ahorita, hermanos, lo que vamos a ver es precisamente el pensamiento religioso en los deuterocanónicos. Por ejemplo, hermanos, Sabidurías 4:7 y 5:16 enseña que todos tendremos que enfrentar un juicio personal después de esta vida. Eso es coherente con las enseñanzas posteriores, hermanos. Por ejemplo, ahí en Hechos 9:27. Otras enseñanzas agregan elementos doctrinales que contradicen las enseñanzas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, hermanos, en Tobías 12:15 se dice que 7 ángeles están de pie delante de Dios y presentan las oraciones de los santos. En 2 de Macabeos 15:13-14 se dice que un profeta difunto ora por el pueblo de Dios en la tierra. En Sabiduría 8:19-20 y Eclesiástico 1:14 se le dice al lector que los justos son los que al nacer recibieron un alma buena. También en Tobías 12:9, hermanos, y Eclesiástico 3:13 le dice a los lectores: las buenas obras expían las malas acciones. Ahora, hermanos, hay que entender un poquito, porque esto lo mencionamos también en la clase pasada, que este tipo de pensamientos encajan precisamente con el grupo religioso que respalda estos escritos. Se acomoda al pensamiento de la doctrina que conocemos, ¿verdad? Porque ya los hemos estudiado. Así es que
parece lógico que sigan respaldando estos libros para comprobar o para tener una fuerza doctrinal en sus enseñanzas. En 2 de Macabeos, hermanos, 12, 40 al 45, se le pide al lector que ore por los muertos para que se le perdonen sus pecados. Las dos primeras ideas no encuentran ningún sustento ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, hermanos. Y se pueden pensar que la segunda es cierta, en cierta forma respalda la idea del catolicismo romano de orar a los santos que han muerto. Los tres últimos postulados claramente no concuerdan con la regeneración, la justificación, la vida presente como el único periodo de prueba. Por consiguiente, los deuterocanónicos se deben leer con prudencia, aunque gran parte de su contenido simplemente refleja el judaísmo que se practicaba en aquella época, hermanos. Algo posterior a la del Antiguo Testamento, y algunas partes reflejan cambios en dirección al Nuevo Testamento, es decir, enseñanzas contrarias. Hay determinados pasajes engañosos que tienen interés histórico, como hemos dicho, pero que se deben evitar en relación a una enseñanza teológica y bueno, y mucho menos una práctica cristiana. Y para la próxima semana, hermanos, vamos a continuar con el canon del Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, Dios le bendiga. Cerramos transmisión, hermanos. Nos vemos la próxima semana, viernes.